gracias y bienvenidos a todos a esta presentación de los motores M2BX y el Smart Sensor. Bueno, los principales panelistas está mi compañero Cristian Massa, que es el responsable de desarrollo de servicios para ABB en Argentina y los productos MPT. Y mi persona, Jesús Borjas, que soy especialista de productos para motores de baja y media tensión en ABB. Un poco resumiendo primero la agenda, hablaremos del motor M2BX con su información general, un poco la descripción, industrias, segmentos y aplicaciones, características del producto o del motor, las opciones que están disponibles también para pedido, dependiendo de cada necesidad, las soluciones que podemos ofrecerle, ya sea usted un distribuidor, sea un OEM, sea un EPCista o también sea un usuario final, y un poco repasar las herramientas y ejemplos que tenemos de forma gratuita y que podemos ofrecer desde las distintas páginas de ABB. Desde ABB tenemos muchas fábricas y para lo que son motores de baja tensión en la norma IEC principalmente tenemos 4. En total son 6, también considerando plantas de otros equipos, pero principalmente vamos a tener que 4 las vamos a encontrar, donde estarán ubicadas en China, en Polonia, en Finlandia y en la India. ABB es una empresa que tiene mucha presencia en los países, más de 50. Son productos para toda la industria que exista en el mercado y dependiendo del tipo de aplicación y solución se va a poder ofrecer una distinta familia, desde motores de proceso, motores de General Performance, que son los que vamos a profundizar hoy, motores atmósferas para atmósferas explosivas y para industrias y aplicaciones que son especiales. El motor M2BX es un motor de baja tensión en norma IEC que está disponible en eficiencia IE2 e IE3 principalmente. Tiene un rango de potencia desde 0.25 kW hasta 355 kW, todos en trifásico, y de 2 a 6 polos, disponibles en 50 y 60 Hz en carcasa e hierro fundido. Este motor es uno, digamos, de los principales productos que ofrece ABB, donde lo que es la simplicidad y la calidad es indispensable para nuestros funcionamientos y equipos del día a día. Es decir, donde no requerimos de tanta ingeniería para tener un producto que sea simple, fácil de manejar y sobre todo que sea robusto y de muy alta calidad. Toda esta combinación está elaborada en este motor precisamente para facilitar lo que es el uso y la aplicación del día a día, donde realmente no necesitamos tanta complejidad en nuestro equipo. Las ventajas que tenemos es que tiene un amplio rango de potencia, lo que prácticamente nos va a cubrir en nuestras plantas la gran mayoría de nuestras aplicaciones, y es fácil de comprar y tenemos muchas herramientas de libre acceso para que también puedan directamente, si gustan, realizar ensayos o simulaciones. ¿Cuál es el motor adecuado? Lo puedan seleccionar ustedes mismos sin tener que consultarnos a nosotros. Eso, si bien estamos a la orden para ustedes, es una herramienta que también muchas veces preguntan, realizan consultas y está bueno porque de forma didáctica también pueden analizar y tomar decisiones, digamos, pues buscando también alternativas, no solo a lo que tal vez tengan planteado, sino también buscando muchas veces que tal vez creen que el motor necesita un poco más de factores de servicio, por ejemplo. Esta herramienta permite analizar esas posibilidades.
Los principales segmentos donde vamos a encontrar nuestros motores van a ser en las industrias donde esté el cemento, minería, de oil and gas, alimentos y bebidas, metalúrgicas, segmentos de aguas, entre muchas otras, donde se requiera principalmente un motor eléctrico. Y en las aplicaciones en todo tipo de industria, en ventiladores, sopladores, en bombas, compresores, extrusoras, vanas transportadoras, centrífugas y muchas más otras aplicaciones. Viendo un poco el resumen de lo que abarca este motor, va desde potencias de 0.18 hasta 355 kW, de velocidades de 3000, 1500 y 1000 RPM, también su equivalente en 60 Hz para lo que son 3600, 1800 y 1200 RPM, desde tamaños de carcasas desde 71 hasta 355 en eficiencia IE2 e IE3, totalmente disponible en ambas. ¿Qué quiere decir que este motor sea simple, robusto, de muy alta calidad? Desde ABB se trata de obtener siempre la mejor solución y muchas veces, como no se requiere tanta ingeniería o tanta complejidad, hay que ofrecer un producto que pueda cumplir esas necesidades y que no incremente tanto lo que es el conocido costo de inversión. Este producto es el resultado final de esta fusión, donde podemos lograr un diseño simple, robusto, con componentes de alta calidad. En lo que es internamente sus compuestos, tiene un ventilador en el tamaño óptimo, con el material correcto, para obtener la mejor refrigeración posible en esta configuración. Tiene la cantidad de cobre garantizada, un acero de bajas pérdidas, terminaciones delgadas, tiene precisión en su entrehierro, conductores con tamaño adecuado, sellos y rodamientos. ¿Qué quiere decir que todo sea su tamaño adecuado? Todo va a afectar en lo que es la performance y diseño del motor. Si colocamos cantidades de más o cantidades menos, va a afectar realmente en lo que es la vida útil del motor, donde el principal problema o por estadística, la principal falla que tienen los motores van a ser en los rodamientos. Como características generales, vamos a tener que los motores están garantizados para aumento de temperatura clase B, soportan temperaturas desde menos 20 a 40 grados centígrados de temperatura ambiente, aislamiento clase F, la eficiencia IE2 e IE3 son garantizadas, tienen un nivel de protección IP55, son aptos para trabajar con variador de frecuencia, hasta frame 250 sin necesidad de un rodamiento aislado. Ya cuando excede este tipo de carcasa, es bueno conocer el método de arranque para precisamente configurar el motor con el rodamiento aislado para evitar los conocidos problemas. La caja es totalmente rotable de 90 grados desde las carcasas 160 a 355 y puede ser en las carcasas menores a pedido. Tiene un grado de vibración A garantizado acorde a la norma IS 60034-14. Tiene perno de puesta a tierra externo, las placas de datos y las placas también que son TAC en caso que se requiera son de acero inoxidable. Y tiene rodamientos en los frames pequeños, engrasados de por vida en ambos lados. Y en los motores por encima del frame 132 va a ser del tipo C2, C62 o C3 desde el frame más grande. Otra característica es que el ventilador es de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, tiene termistores PTC 3 en serie con 150 grados de aviso y están en el devanado del estator. Normalmente la posición como estándar viene en la parte de arriba, pero puede ser configurada en los lados a pedido, ya sea izquierdo o derecho.
El sistema de pintura que tiene es el del tipo C3, que es para atmósferas industriales de corrosividad media, contaminación moderada y baja salinidad. Su durabilidad es H, en base a las normas y estándares IS, y su color de ABB es el Blue Munster. Tiene sellos del tipo B, las patas son integradas en hierro fundido, el estator es de cobre, el rotor es de aluminio fundido a presión, su refrigeración es la estándar, la IC 411, y su garantía es de 12 meses a partir de la puesta en marcha o 18 a partir de su entrega, lo que ocurra primero. Todo esto viene como características estándares del motor. ¿Qué pasa si necesitamos un poco configurar o proteger nuestro motor? Es recomendable a veces agregarle diversos accesorios o protecciones o configuraciones porque es importante cuidar el mismo. Muchas veces se decide por tener el motor en forma estándar, pero hay que tener mucho en cuenta que tener accesorios para proteger el mismo es muy importante porque alarga la vida útil de nuestro motor y debemos evitar a toda costa lo que son las paradas no programadas, que conocemos los grandes problemas que ocasiona muchas veces generando hasta pérdidas en miles y millones de dólares. Como opciones alternativas podemos ofrecer lo que son los PT100 en bobinado y rodamiento, ya sea de 1 o 2 por fase de 2 y 3 hilos o en rodamiento, uno en cada rodamiento. Dependiendo de nuestra aplicación se puede configurar con un rodamiento de rodillo, más que todo cuando son bandas transportadoras, poleas, correas, ese tipo de aplicaciones. Resistencia calefactora cuando podemos tener problemas de humedad, grandes cambios de temperatura en calor y frío. Y como opcional, dependiendo de su instalación, se puede optimizar al grado de vibración del tipo B. El aislamiento puede ser del tipo H. Se puede también para bajas temperaturas configurar el motor hasta menos 40 grados. Se puede configurar en altas temperaturas un ventilador de metal de aleación ligera. Si está a la intemperie, en un ambiente exterior, donde le puede, por supuesto, caer la lluvia, puede estar sometido a diversos niveles de contaminación que van a entrar al motor. Por su posición vertical se puede colocar un techo protector. Dependiendo también el nivel de contaminación, se puede optimizar lo que es la pintura, poner un sistema más robusto, desde C4 hasta C5, e incrementar también su protección de IP hasta 66. Dependiendo si requerimos un tamaño de prensa estopa específico o un prensa estopa de tipo metálico o de otro material, también está disponible, así como también aplicaciones donde requerimos muy bajas velocidades, se puede colocar lo que es la ventilación forzada. Se puede extender también, además de su garantía estándar de 12 meses, de 1 a 2 años en forma adicional. Y se le puede colocar el Smart Sensor desde fábrica, el producto que Cristian más adelante nos va a profundizar. ¿Qué podemos proponer de soluciones para nuestros diversos clientes? Podemos empezar con los distribuidores o canales aliados, que normalmente es muy importante contar con un channel partner que tenga un stock que también pueda atender las necesidades de sus clientes. Muchas veces ocurren paradas no programadas donde el tiempo es vital para atender lo que es el reemplazo de un motor eléctrico en una planta, y las ventajas de tener un stock de algunos motores es que disminuye considerablemente este tiempo. También puede generar lo que es confiabilidad y bienestar a sus clientes, porque muchas veces se resuelve un problema que es realmente la necesidad del cliente, o si están elaborando un proyecto que necesitan que se ejecute muy rápido, esto puede ser una alternativa muy grande. La ventaja de que un diseño esté preconfigurado también, y con las ventajas que se pueden agregar muchos accesorios, se puede configurar un motor que sea deseado de un cliente que se necesite una rápida respuesta, ya que tenga un color por normas, que muchas veces las normas se deben cumplir en forma estricta, y el motor deba tener un color específico para no romper esa
esa normativa a cuando ocurra una emergencia, entre otros accesorios que tal vez sea requerido o especificado por el cliente. Como fabricantes de máquina podemos ofrecer diversas alternativas al poder configurar el motor, dependiendo de su instalación. A veces vienen en armarios, pueden ser configurables directamente este motor sin tanta ingeniería o tanta complejidad para lo que es reducir el costo de la fabricación de su máquina. Y también se puede configurar dependiendo de la necesidad, ya sea con accesorios, con pintura, con alguna consideración especial que se requiera cumplir. Se puede realizar a pedido. También está lo que es un paquete de documentación disponible para también complementar lo que es el proyecto. Y la gran importancia es que se puede proveer parámetros garantizados ya directamente de este tipo de motores. Como valor agregado se puede ofrecer lo que es el Smart Sensor para monitoreo remoto, que es de muy gran ayuda y son las últimas tecnologías para lo que es monitoreo de motores. Para fabricantes de bombas se puede realizar la misma analogía que para compresores. Y la gran diferencia es que tal vez esté en un ambiente exterior, a la intemperie, en otro tipo de ubicaciones, otro tipo de distancias. También se puede configurar a pedido. Y también se recomienda directamente colocarle lo que es el Smart Sensor para el monitoreo. También dependiendo del tipo de fabricante de máquina que sea, dependiendo de su configuración, podemos también ver qué tipo de necesidad o accesorio o valor agregado les gustaría obtener. Este tipo de motor realmente es ideal para este tipo de aplicaciones, ya sea accesorios como PT100, ubicaciones de caja, todo lo que sea para que ayude a fabricar su máquina. Este motor realmente es el indicado, ya sea por su calidad y su robustez. Lo mismo también para EPCistas, donde en sus proyectos tienen que entregar una documentación, tienen que garantizar todo lo que implica un pliego para su diseño. Se puede entregar documentación como este tipo de plano, que es realmente súper detallado, donde se ofrecen medidas, valores que son importantes para obtener y diseñar, por ejemplo, su máquina, más que todo para verificar vibraciones, si se requieren ver otro parámetro que realmente es importante para considerar en el diseño. Entre las herramientas de libre acceso vamos a contar con lo que es el ModSize, que es para diseñar motores de baja tensión en arranque directo. Podemos ver acá un ejemplo de la pantalla, que el General Performance se selecciona en lo que es la herramienta, se eligen directamente lo que es la velocidad, la carga, el tipo de protección, el tipo de refrigeración y el tipo de montaje, y nos va a sugerir cuál es el motor indicado para elegir. Nos va a entregar datos en lo que es la hoja completa, donde muestra los distintos parámetros, o lo que son las curvas para ya sea de carga y las térmicas para ajustar nuestras protecciones. Está disponible también el Drive Size, que es una herramienta un poco más avanzada para simular nuestro motor para uso con variador de frecuencia. También se pueden obtener lo que son las curvas y se puede verificar cuál sería la velocidad mínima de tolerancia sin tener que colocarle una ventilación forzada. Muchas veces los clientes no prefieren que se coloque la ventilación forzada y realmente la velocidad mínima se puede limitar y se puede estudiar si es necesario o no. Otra herramienta que tenemos de libre acceso es el Optimizer. Es muy completa, ya que de este tipo de motores se puede obtener incluso planos en AutoCAD en 3D con este formato, netamente para que se obtenga, se coloque el template en su proyecto y ya estaría disponible lo que es el dibujo del mismo. Es de libre acceso, donde también se puede encontrar información como los planos en 2D,
planos de conexión de accesorios, test report, lista de repuestos recomendados, y también se puede hacer una comparación cuando se desea reemplazar un motor de baja eficiencia por uno de alta eficiencia y obtener cuánto sería la tasa de repago de nuestra inversión. Espero que haya sido de su agrado y la parte del motor M2VAX, y ahora le cedo el pase a mi compañero Cristian, quien les va a comentar sobre el Smart Sensor. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Massa, soy responsable del desarrollo del negocio de servicios para motores y generadores de ABB. Y hoy en particular vamos a hablar de la parte de monitoreo de condición asociado a los motores eléctricos. Bueno, en lo referente al motor eléctrico, como estuvimos viendo a través de Jesús, tenemos para monitorearlo a través del Smart Sensor, pero no quiero quitar de nombrar también otros, o sea, bajo la norma NEMA, que podríamos hacerlo también, bajo carcasa de 42 a 440 de frame, y en lo que es IEC, de 56 a 500 de tamaño de carcasa, ¿sí? Este tipo de motor puede ser de servicio continuo o intermitente, y la velocidad podría ser fija o variable. ¿Qué parámetros podemos tomar a través del Smart Sensor, como lo conocemos? Es parámetros de salud, que ahí me daría la condición general del motor, la vibración global en RMS, velocidad de vibración, la condición del rodamiento y la temperatura de carcasa. Después, sumado a eso, estarían los parámetros de operación, en donde podríamos ver lo que es la vibración en las tres direcciones, ¿sí? Velocidad de vibración en las tres direcciones. Y ya metiéndonos en las variables eléctricas, podríamos tomar las RPM, las horas de funcionamiento, los números de arranque, la frecuencia de suministro, la potencia de salida y también el tiempo remanente para el reengrase. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque el sensor está compuesto por 4 sensores, ¿no? Valga la redundancia. Uno de ellos es un sensor para temperatura. Después tenemos un acelerómetro que nos permite tomar la vibración en las tres direcciones, un sensor de sonido que nos va a dar la condición del rodamiento. Esta condición del rodamiento va a ser en una escala, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 6, una situación satisfactoria, de 6 a 10, situación de alerta, y de 10 en adelante, una situación crítica. Y después el magnetómetro, que nos permite interpretar el campo o leer el campo magnético del motor, y de ahí tomar la frecuencia de suministro, la velocidad y la potencia de salida. ¿Cómo sería el layout del sensor? ¿Sí? En este caso tenemos, por ejemplo, el sensor colocado en un motor eléctrico. La información del sensor, o sea, estas mediciones las podemos tomar a través de un smartphone, una tablet o un router. Esta medición puede ir va a la nube, ¿sí? A la nube de ABB. Y de ahí, a través de una interfaz de programación de aplicación, podríamos llevar estas mediciones a un sistema de control propio de cada uno de los usuarios. De la nube, esta información va a un portal web, y el portal web a lo que se conoce como un powertrain. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la posibilidad de combinar la información de los convertidores de frecuencia en un mismo portal y poder así analizar todo el tren, ¿no? Algunos datos, dimensiones. El Smart, o sea, tiene 130 milímetros de largo, 76 de ancho y un espesor de 16 milímetros. Parte de una estadística, o sea, reduce en un 70% la inactividad. ¿Por qué? Porque evita lo que sería el mantenimiento correctivo fuera de lo que es la parada planificada, ¿no? O sea, yo podría prevenirme al poder, o sea, al monitorear el motor. Voy a trabajar más bien en lo que es mantenimiento preventivo y predictivo. Se extiende la vida útil del motor también en un 30%, porque evita la falla del equipo. O sea, quizás al corregir la falla incipiente de un rodamiento, yo repito que
que se me desalinee y me termine rompiendo, por ejemplo, una copia. Aumenta la eficiencia energética en un 10%, porque al conocer si está sobre o subdimensionado, o sea, al conocer si está sobre subdimensionado, voy a estar un poco más ajustado en lo que serían los valores de mantenimiento. Y mayor seguridad en planta. ¿Por qué? Porque al tomar estas mediciones, o sea, el sensor se comunica con el teléfono, con un router, a través de Bluetooth, ¿sí? Y la distancia, por ejemplo, si uno se conecta a través del teléfono, puede estar entre los 8 y 10 metros, y si es con un router, está en el orden de los 50 metros. Entonces, eso me permite no estar cerca del equipo y, por ejemplo, en zonas de riesgo o, no sé, me viene a la mente una torre de enfriamiento o los tanques de lixiviación por el tema de agitación. Al estar separado del sensor, yo evito estar en esa zona de riesgo. Algunas características técnicas. Las mediciones de temperatura están en un rango entre 40 y 85 grados. Sí, tiene una resolución de 0,05 grados. La amplitud está entre 0,04 a 700 milímetros por segundo. Y la frecuencia de 10 Hz a 1 K. El tipo de comunicación, como les decía, es Bluetooth 4.0 y el rango de frecuencia de la transmisión está en los 2.4 GB. Ya les había adelantado que el operador podría estar, o el teléfono respecto al sensor, podría estar hasta una distancia máxima de 10 metros, y si esto lo conectamos a través de un router, la distancia sería 50 metros. El sensor está compuesto por 4 baterías de litio, ¿sí? Y la duración de estas baterías va a estar en el orden de los 3 y 5 años. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, si este sensor trabaja hasta 40 grados y se le toma una medición por hora, se estima que la vida útil del sensor está en el orden de los 5 años. Si este sensor trabaja por encima de los 40 grados hasta 70 y se toma una medición por hora, se estima que la vida útil el sensor va a estar en el orden de los 3 años. Hago referencia a una medición por hora. Este sensor se podría setear para que tome mediciones de cada 5 minutos hasta 12 horas. Bueno, la parte de almacenamiento estaría entre 10 y 25 grados, ¿sí? Y después la parte de certificaciones es un sensor para áreas seguras, no así para áreas peligrosas, ¿sí? O potencialmente explosivas. Cumple con las certificaciones de lo que es seguridad de equipos eléctricos y compatibilidad electromagnética, por ejemplo, de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, de Canadá. ¿Cómo sería el montaje? En las aletas disipadoras del motor se coloca esta abrazadera de aluminio que se adapta según el frame del motor, va a ser el espesor de las aletas disipadoras, ¿sí? Se adapta, se coloca, o sea, a través del martillo y después de ahí se coloca el sensor. Este sensor se puede activar o en la oficina o directamente sobre el motor, y una vez que está activado, acá en este cuadro de diálogo lo que muestro es cómo se le actualizaría el firmware. ¿Qué veo yo a través del teléfono? Primero veo, imaginémonos una jerarquía, ¿no? O sea, con varios motores monitoreados. Selecciono uno de ellos, por ejemplo, en este caso, el motor P1 de la sala de bombas. Entro directamente al motor. Lo primero que veo es los registros de eventos, o sea, todo lo que yo seteé como alerta y peligro, lo estoy viendo en el primer cuadro de diálogo, ¿sí? Con la posibilidad de reconocer estos eventos y a través de este botón, no solo reconocer, sino cargar algún texto, como diciendo se avisó a mantenimiento sobre la reparación del mismo. A través de este botón yo lo que hago es descargar esta información, ¿sí? El sensor tiene la posibilidad de almacenar hasta 720 mediciones, con lo que yo les comentaba, de que si tomo una medición por hora, podría almacenar el sensor hasta 30 días, ¿sí? Ahí va a depender mucho de la criticidad del equipo y de la estrategia de mantenimiento, o sea, si yo voy a tomar una medición cada 5 minutos o cada 12 horas y cuándo yo iría a recolectar esas mediciones si es que lo hago en forma manual.
El segundo cuadro de diálogo lo que me muestra a modo semáforo son los parámetros de salud, ¿sí? Lo que es la vibración global, la condición del rodamiento y la temperatura de carcasa. Digo temperatura de carcasa porque no es la temperatura propia de los rodamientos, ¿sí? Este sensor, al estar colocado sobre las aletas disipadoras, el motor lo que hace a través del ventilador hace circular un flujo de aire que lo que permite es disipar justamente el calor. Entonces va a haber un delta temperatura entre lo que está midiendo el sensor y las temperaturas propias de los rodamientos, pero ese delta es constante. El otro cuadro de diálogo, o sea, siguiendo, desplazándome de derecha a izquierda, forma touch con el teléfono, lo que voy a obtener son los parámetros operacionales. Por ejemplo, acá en este caso va a ser la vibración en las 3 direcciones, la velocidad de giro, el número de arranque entre mediciones, porque por ejemplo si yo seteé para que este sensor tome una medición cada 5 minutos y sucedió un arranque en el medio, me lo va a indicar cuál es la frecuencia de suministro y la potencia de salida. Acá tengo 2 botones más. Voy a hacer hincapié en este. Imagínense, yo fui y descargué todas las mediciones de este motor, pero a su vez yo quiero tener una última, que es en este momento, que es donde yo estoy enfrente de este motor. Entonces a través de este botón, es un trip, yo obligo al sensor a tomar una medición adicional. Y este botón lo que me permite ver a través del teléfono es un gráfico con 2 variables, que es el que voy a mostrar aquí. En este caso tenemos 2 posibilidades, o sea, de acá se seteó lo que es velocidad y temperatura, y podría setear también lo que es el intervalo de medición. Siguiendo con los cuadros de diálogo que veo en el teléfono, los siguientes son los datos de placa, porque para configurar el sensor, o sea, una vez que activo el sensor, lo segundo que hay que hacer es ingresar todos los datos de placa. Y después lo que veo es los datos propios del sensor, su ID, qué tipo de sensor es, cuál es el último firmware, la revisión, y lo importante de esto es el tipo, o sea, el tipo de suscripción y la fecha de vencimiento. Que hay algo que no lo había nombrado, que es la batería, como les decía, del sensor dura entre 3 y 5 años, y el sensor debe ir con una suscripción que puede ser de 2 años o 1 año. Y eso es, o sea, si vamos del minuto 0, por decirlo de alguna forma, uno recibe el sensor con una suscripción de 2 años, y dependiendo de la cantidad de mediciones y la temperatura, uno va a saber la vida útil que le queda al sensor, y de ahí está la adquisición de suscripciones de 1 año o 2 años más. Acá, bueno, muestro 2 ejemplos. Un motor, esto está por debajo de una mesa formadora de papel, en donde caía pulpa de papel, esto está tapado con una chapa. De esta forma, lo que hacía el operador de predictivo, sacaba la chapa, medía el lado libre, medía el lado acopio, volvía a poner la chapa, multiplicado por la cantidad de motor bomba que tiene esta mesa. De esta forma lo que se hizo fue poner un sensor en cada uno de ellos y un router, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces el router lo que hacía era tomar la medición de cada uno de los sensores, y si se notaba alguna falla incipiente, ahí el operador iba con su colector de datos y tomaba una medición más precisa. En este caso en particular, por un tema de sindicato, no permitían que los operadores se acerquen a los motores. Entonces, al hacer la comunicación vía Bluetooth, se evitó que el operador se acerque al motor, y de esta forma sí podían tener monitoreados estos motores. Como les decía, las mediciones hasta ahora fueron a través de un smartphone, pero podría trabajar a través de, o sea, tomar estas mediciones a través de un router. Del router aguas arriba, la comunicación es vía Bluetooth con los sensores, soporta hasta 25 sensores y tiene un radio de cobertura en el orden de los 50 metros dentro de lo que es industria. ¿Sí? Hacia del router aguas abajo, la comunicación es, puede ser Ethernet, ¿sí? O sea, cable, Wi-Fi o señal de teléfono 3G, 4G. Un poco me adelanté a lo que estaba comentando.
Y después esta información, siguiendo el layout, ¿cómo la veríamos en el web portal? Bueno, lo primero que vemos es un tablero de comandos, en donde vamos a ver la cantidad de eventos que tuvo, o sea, lo que es mi planta, ¿no? Por definirlo de alguna forma, mi jerarquía, la cantidad de eventos que tuvo. Y de estos eventos, ¿cuáles fueron reconocidos y no? En este caso, como es una base demo, lo que estoy mostrando, vemos que no hay ninguno reconocido, sino esta línea azul mostraría de todos estos eventos cuántos fueron reconocidos. Y en el gráfico de abajo, lo que vemos es de estos eventos, según el seteo que hicimos de lo que es alerta y peligro, cuántos estaban a modo satisfactorio, cuántos alerta y cuántos en peligro. Lo segundo que veo en la parte del tablero de comando es ya ingresando en el activo propiamente dicho, ¿sí? En el activo no, en la jerarquía, por ejemplo, en este caso en lo que es Profil Laboratorio, yo veo la cantidad de activos que tengo en una situación crítica, en una situación de alerta y en una situación satisfactoria. Por ejemplo, lo que veíamos hoy, el motor P1 de la sala de bomba está en una situación crítica. ¿Por qué? Porque una de las últimas mediciones que se tomó dio, o sea, en lo que es el seteo de la alerta, una situación de peligro, o sea, crítica. Ya ingresando particularmente en el activo, lo primero que vamos a ver es la cantidad de eventos que tuvo durante, por ejemplo, las mediciones, ¿no? Después vemos los parámetros operacionales. Y acá es donde podemos seguir la tendencia y el historial de mediciones. A modo de ejemplo, yo acá estoy mostrando lo que es condición del rodamiento, vibración global y la temperatura de carcasa. ¿Sí? Y eso se setea. Por ejemplo, estamos viendo los parámetros de salud, a modo semáforo la última medición. Y yo podría jugar con este gráfico, separándome con el mouse, el botón izquierdo, arrastrarlo hasta otro pico y ahí me hace un zoom y se podría resetear el zoom. Estas mediciones yo podría, desde aquí podría setear lo que es alerta y peligro y a través de estas flechas yo podría descargarlo a un archivo XLS en donde me figura la última medición con fecha y hora. Y de ahí podría hacer, no sé, un gráfico adicional o el reporte propio que tenemos de la compañía. Esto es lo referente a parámetros de salud. En la parte de parámetros de funcionamiento, lo mismo sería, en este caso yo estoy seteando lo que es la potencia de salida, la temperatura de carcasa y la velocidad. Y podría ir haciendo una comparación de las situaciones, cómo está trabajando el motor. Las propiedades del activo, otra de las solapas que me muestra el web. Por ejemplo, en este caso el detalle del activo y los detalles nominales, que hace referencia justamente a los datos de placa que yo le cargué previamente. Propiedades del sensor, o sea, el ID, como vimos hoy, el firmware que tiene instalado, la fecha de vencimiento de la suscripción, lo mismo que yo estoy viendo en el smartphone. En este caso, si está conectado o no conectado a un router, como en este caso sí, tiene la posibilidad también el router de, si el router estuviese todo el tiempo conectado con el sensor, lo que logra es consumirle la batería, ¿no? O sea, si bien voy a tener esas mediciones según, por ejemplo, la frecuencia, cada 5 minutos el router me va a estar trayendo esa medición. Pero tengo la posibilidad de setear el router para que tome las mediciones, por ejemplo, una vez al día. Entonces, de esa forma yo evito el desgaste adicional de la batería. En este último firmware, este sensor nos permite tomar un espectro, ¿sí? Una transformada rápida de Fourier, y después de ahí el analista predictivo determinará según los picos o según lo que vea en el gráfico qué tipo de falla tiene en este motor, en este caso en particular. También lo mismo, yo me podría parar de pico a pico y hacer un zoom y resetear el zoom. Otra de las particularidades, que podría configurar las notificaciones. A modo de ejemplo, cuando el sensor ya tiene todas las
las 720 mediciones almacenadas, los parámetros de alerta, de peligro. ¿Sí? Yo podría setear como para que me envíe un correo electrónico o para que me mande un mensaje de texto. Y volviendo a lo que es el espectro, una vez que yo pido que me genere el espectro, o sea, el espectro no lo genera en todo momento, sino que es, a modo de ejemplo, si yo veo que hay una falla incipiente, pido al sensor que me genere un espectro, y al generarme ese espectro también me está generando un informe. Y en ese informe o reporte me va a figurar, o sea, no solo el espectro, sino todas las mediciones de vibración y de temperatura y las variables de funcionamiento. Como último, les quería mostrar en la parte del web portal cómo veo, ¿no? A modo de ejemplo, si yo tengo una planta y esa planta está dividida por sectores, en este caso vamos a nombrar lo que es el laboratorio de Greenville, perdón. Ahí yo voy a tener sensores para bombas, sensores para motores y sensores para rodamiento. Y estos sensores los podría asociar a algún grupo de usuarios y así tener otro sector en la planta con determinados sensores asociados a otro grupo de usuarios. Hasta aquí sería el sensor para motores tal como lo mostró Jesús. Sensores que sean utilizados para áreas seguras, y les quería, si disponen unos minutos más, mostrar sensor que tenemos para áreas potencialmente peligrosas. ¿Sí? Es el mismo sensor con la particularidad que es Bluetooth 5.0, permite lo que es wireless HART, porque por ahí en algunas industrias de oil and gas ya está el tendido de wireless HART funcionando, entonces este sensor se podría comprar sin problema. Trabaja con la certificación ATEX y SEX zona 0/20. La batería es de larga duración, a comparación del que veíamos hoy, que la batería podía durar hasta 5 años. Se estima que la vida de la batería está en el orden de los 15. La protección es IP67, el otro era IP66. Las mediciones de vibraciones, además de ser en velocidad de vibración, nos permite en aceleración, y además de poder ver un espectro, podemos ver también una forma de onda. Tenemos este tipo de sensor también para lo que es bombas, es el mismo HART, lo único que cambia aquí en este caso es el firmware. ¿Sí? Las bombas deben ser de simple tapa, vertical o en voladizo, centrífugas o periféricas. Y el fluido, agua o aguas residuales, ¿no? ¿Qué mediciones tomo? Bueno, lo mismo, condición general, vibración global, la temperatura de carcasa, más referido a lo que es la bomba, la velocidad de rotación, horas de funcionamiento, problemas de álave, flojedad, desalineación, desbalanceo, y como características técnicas tengo, o sea, lo mismo, entre menos 40 y 85 grados, y en lo que se refiere a la parte del impulsor tiene que tener como mínimo, o sea, 3 paletas, perdón, y la frecuencia de paso de álave tiene que ser menor o igual a 6000 RPM. Y la altura del eje, ¿se acuerdan que para motores estaban los 500 de frame? Acá tenemos la limitación que va de 150 a 450 milímetros. Siguiendo con la plataforma digital de monitoreo, tenemos mismo sensor para lo que es monitoreo de soportes de rodamiento. Sí, o sea, imaginémonos una aplicación, o sea, el motor eléctrico acoplado, no sé, por ejemplo, el reductor del reductor piñón corona en un molino de humo. Ese piñón está sobre el eje soportado por 2 soportes de rodamiento. Vamos, ejemplo, aquí podríamos monitorear, en este caso en particular, lo que vamos a tomar es condición general, vibración global y temperatura. En este caso en particular, que es un soporte de la línea Dodge, viene ya con la posibilidad de colocar el sensor, pero en otro tipo de soporte donde tenemos el aremite de relubricación, se podría reemplazar él por este suplemento, nos permite seguir relubricando y colocar el sensor. En este caso en particular, este sensor sí puede trabajar en áreas peligrosas, sí, potencialmente peligrosas, ¿sí? La temperatura de trabajo está entre menos 30 y 85 grados. Va a medir en
la vibración lo va a medir en aceleración. Y aquí la diferencia con respecto al otro sensor es que la vida útil está en el orden de los 2 años, o sea, dependiendo de la temperatura de trabajo. Por ejemplo, entre menos 30 y 50, y entre más 51, o sea, 51 y 85. Este no lleva suscripción, la suscripción ya viene embebida con el sensor, pero la vida útil es un poco más acotada. Lo mismo hard, pero con distinto firmware. Se utiliza para lo que es sensorizado de reductor. Lo que tomo es la condición general, la vibración actual y la temperatura. Las características técnicas son las mismas. Y acá muestro un ejemplo donde tenemos un motor reductor sensorizado a través de los sensores para reductores, para soporte de rodamiento y para motor, con la posibilidad, si bien no se ve en esta presentación, pero el router está alejado. Por ejemplo, esto es en una cantera, lo que evitamos es que el operador suba y tome estas mediciones. Entonces, de esta forma lo tenemos controlado, ¿sí? Monitoreado. Y para cerrar, yo le había nombrado la parte del layout, lo último donde convergían las mediciones, se conoce como el portal PowerTrain. Y aquí lo que estamos haciendo es comparar, por ejemplo, 2 soportes de rodamiento, la medición de la temperatura de carcasa. Y tenemos las 2 mediciones, la comparación de las 2 mediciones en un mismo gráfico. También se podrían agregar algunas mediciones adicionales y verlos en el mismo gráfico. Bueno, hasta aquí fue la presentación de la parte de monitoreo de condición a través de lo que es Smart Sensor. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Excelente día para todos. Gracias y saludos, que estén muy bien.